Este contenido fue producido y realizado por la agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas, La Sinergia. Este podcast surge en el marco de la crisis salarial docente que atraviesa nuestro sistema educativo en 2024. Más allá de cualquier postura política, nuestro objetivo es informar y concientizar sobre la problemática que enfrentan los profesores de nuestra institución, quienes hoy no perciben salarios dignos, con muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza. Resulta inconcebible pensar en un futuro con educación pública y de calidad si los docentes deben salir a recordarnos la importancia de su trabajo. Esperamos que lo disfruten y que juntos reflexionemos sobre esta situación crítica. Hoy nos acompaña Lucio Simonella. Lucio es de la ciudad de Córdoba, licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Químicas, doctor en Geología por la Facultad de Ciencias Exactas, profesor asistente de la asignatura Estadística e investiga el desarrollo de biosensores en el Departamento de Físico-Química. Es cofundador de la startup Novosense y miembro del clúster de biotecnología Córdoba. Durante la grabación de este episodio tuvimos un problema con el micrófono y el audio se vio dañado. Les pedimos disculpas por este inconveniente. De igual manera, se puede disfrutar. Bueno, Lucio, ¿cuál es tu trayectoria académica? Bueno, hola, mi trayectoria académica comienza, yo le llamo desde el grado mismo, en lo académico de aprender mientras estaba cursando lo que es el ser docente, porque yo desde el segundo año de la facultad ya comencé como ayudante alumno. Entonces comencé mi carrera docente en la parte académica, en la enseñanza ya desde el segundo año de la facultad. Y ahí transité, como siempre, cuando arrancas desde joven, probando diferentes asignaturas, laboratorios, orgánicas, luego trabajando en algunas partes más de investigación también en ese momento, formándome como docente y también como la parte más científica. Cuando estaba terminando, decidí hacer mi tesina en inmunología. Yo, al ingresar a la facultad, quería o encontrar la cura del cáncer o encontrar alguna cura o vacuna para el SIDA, y por eso un poco fue mi elección de la carrera. Entonces elegí inmunología como, dentro de la licenciatura en química, el camino por el cual iba a haber de resolver esas problemáticas mundiales. Entonces estaba trabajando en cáncer con Mariana Massioni, y cuando ya me estaba recibiendo, Mariana me dice: mira, posiblemente no me salga el subsidio y yo no puedo tener más de 2 becarios. Entonces ahí yo veía una limitación para entrar, ya había entrado mucha gente en mi química clínica. Entonces digo, bueno, yo espero. Entonces, mientras estaba esperando, Mariana me propone que su marido, que trabajaba en geología en la Facultad de Ciencias Exactas, tenía disponibilidad una beca para trabajar calentamiento global. Entonces, bueno, hay otro desafío muy grande que me interesó mucho, y seguí mi ámbito académico aplicando la química a la geología. Hice lo que es analítica y caracterizaciones físico-químicas en términos ya de materiales de ámbito, era polvo atmosférico, entonces cuestiones más geológicas. Entonces hice desarrollos de metodologías, caracterizaciones de elementos mayoritarios y un montón de compuestos en polvo emitidos por Sudamérica, que en ese momento era como el hueco de información para ver cuestiones de clima general, porque estaba todo conocido en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur no se sabía nada. Entonces, bueno, por ahí entré con mi tesis doctoral en investigación en el hierro y el impacto en el océano. Y bueno, cuando estuve haciendo ese doctorado, fui agregado allá en la Facultad de Ciencias Exactas, no es como en Ciencias Químicas. Ellos tienen lo que vendría a ser el adscripto. Entonces vos sos aspirante adscripto, y fui aspirante adscripto durante 3 años en, digamos, química general para geología en Ciencias Exactas.
Y bueno, ya cuando ya fui adscripto, ya justo me recibí de doctor y volví a la Facultad de Ciencias Químicas y ahí arranqué a ser docente. Empecé en estadística, pasé a laboratorio y después volví a estadística. Ya ahora soy docente de estadística ya hace muchos años. Bien. Vos como docente, ¿ves que tus alumnos están involucrados en toda esta problemática que hay con los salarios docentes, con el desfinanciamiento de la universidad? Hay una idea de cuán informados o desinformados están los estudiantes. Y es como difícil cuantificar esa información. A veces se piensa que el no compromiso o el no hablar del tema es que no saben, y creo que en ese sentido hay bastante información dando vuelta y hay una noción de qué está pasando en términos de lo que el estudiantado entiende de lo que está pasando. Esa información que tienen los estudiantes y de los cuales hacen una valoración y toman medidas o trabajan sobre pensar qué está pasando con los profes, viene de un sector del uso de ciertas plataformas que acceden a cierto tipo de información y quizás no es completa el abanico de información que tienen. Y eso sí es lo que hemos visto en las aulas, digamos, como que la información que tienen es incompleta y a veces un poco sesgada, pero mayoritariamente incompleta. Entonces nos hemos visto como en la necesidad de poder completar esa información. Sí. Bien, ¿y de qué plataformas estamos hablando? La verdad que no soy muy asiduo usuario de las plataformas, pero digamos, de conocer la experiencia corta de este trayecto de dónde surge la información, es una búsqueda normal de Google, pero también de los datos que ven esporádicamente o en TikTok o en Instagram de Reels. Y bueno, esas fuentes de información no es entrar a la web de la facultad si es que la facultad ofrece información, o entrar a la web de los gremios para ver qué dicen los gremios, o algo estatal que tiene en algún sentido como el INDEC, un conocimiento de que la información viene procesada y tiene cierta rigurosidad al momento de ser expresada. Entonces, por eso también es lo de incompleto, o sea, estas otras fuentes de la información plantean información a veces un poco sesgada y es como el lugar en donde a veces nos damos las discusiones. Bien. Y en esto que me hablas de las redes, ¿vos notás que de alguna forma se ha perdido la lectura? Porque hoy yo siento que cada vez que entramos a las redes sociales vemos videos cortos y cada vez es más corto, entonces es como que la atención como que va disminuyendo, ¿no? Y no sé si eso por ahí se traslada a lo que vos ves en tus alumnos, quizás se ha perdido la lectura. Ahí lo que tengo para decir, y quienes me han tenido de profe, puedo resumirlo en que, hablando en términos estadísticos, es un modelo demasiado simplificado. Entonces, cuando alguien expresa por un reel para hacerlo conciso y corto, siempre está dejando información de lado, y esa información de lado muchas veces es importante también. No porque alguien lo haga tendencioso, sino tan solo por la sobresimplificación, simplifica el problema también y deja de lado un montón de cosas que son muy complejas y que para entenderlo bien tenés que también saber que existen esas otras cuestiones. Entonces, sí, efectivamente creo que la sobresimplificación de lo que se lee y se escucha rápidamente en los reels deja de lado un montón de información que es necesaria también tenerla para entender más las situaciones complejas como esta. Y, por ejemplo, vos a tus alumnos, ¿has recomendado, no sé, si hay algún interesado en alguna clase, has recomendado ciertas fuentes donde pueden encontrar información o dónde podemos encontrar información si nos interesa el tema? Muy buena pregunta. Sí, la verdad que un trabajo muy importante es saber reconocer cuando una fuente es
creíble, y la mayoría de las veces lo que primero digo es no de definir esta fuente es buena o no, sino de que sepan de que cuando les entregan una información, el que les entrega esa información le diga por lo menos de dónde es la fuente, o sea, que cite de dónde dice lo que dice, y no de repente es una opinión, un cálculo que hizo alguien que tiene que saber cómo hacer ciertos cálculos. Igualmente, siempre también es aconsejable que las fuentes oficiales de instituciones, de organizaciones estatales, gubernamentales o empresas que se sabe trabajan en ciertos temas, sean las de referencia para validar por lo menos lo que uno ve en un reel rápidamente. Uh-huh. Bueno, ¿te adheriste al paro? Bueno, hablando en los paros que hubo en el transcurso del primer semestre, porque yo doy clase en una asignatura que está en el primer semestre. Al principio, en las primeras clases, siempre definían, una cuestión es adherir al paro, pero también entender qué es un paro y cómo se definieron los paros en el primer semestre. En el primer semestre no eran paros que se dejaban de dar clases, sino que eran paros activos. Paro activo era que se proponía algo explícitamente con los estudiantes para construir un poco esto que es el saber de que no había un conocimiento bien específico de la problemática puntual nuestra. Entonces, si me adherí al paro, sí, pero los paros fueron así, paros activos, que daba clases o me presentaba a la clase, y tuve una dinámica particular de mi parte, que fue, en las primeras veces, fue solicitar si tenía permiso de por lo menos hablar unos minutos al final. En la siguiente como etapa que surgió una semana más adelante, ya definí y intenté otra cuestión, que era censar un poco cuál era la voluntad real de los estudiantes de ver la situación. Entonces lo que definí fue hacer como una encuesta totalmente anónima, en donde le decía a todo el mundo que vote 3 opciones. La opción de quiero hablar 100% de esta situación, la opción de quisiera hablar la mitad de la clase de la situación y la otra mitad trabajar lo que toca en la clase, y una tercera opción que sea no quisiera hablar del tema, quisiera tener la clase. La verdad que salió en números lógicos de lo que yo más o menos pensaba, que de todas mis comisiones, todas menos una, salió la opción 50 y 50. O sea, el 50% aproximadamente o un 40% decía que quería hablar 50 y 50, después un 30% decía que quería que se diera la clase directamente, y otro 30% decía, bueno, veamos de todo, de charlar todo. Tuvo una sola comisión que ganó la opción de tener la clase directamente, entonces, bueno, ahí terminó eso y di la clase, digamos. Pero bueno, igualmente fue ese mismo acto fue una cuestión que después tuvo repercusiones por fuera del aula. El hecho de discutirse, ¿por qué votamos aquello? ¿Por qué no votamos? Una vez que se supo que cuando se habló en verdad no había ningún cuco, ¿no? O sea, muchas veces parece que la problemática por la cual no querían que existiera eso era porque pensaban que iba a haber un conflicto, una pelea de algo, y no, fue a hablar de qué nos pasa acá dentro del facu. ¿Y cómo te sentiste cuando viste los resultados de la encuesta y que toda esa comisión como que no quiso hablar del tema y tener la clase directamente? Porque yo como estudiante siento que es importante tener la clase, pero también veo el otro lado y pienso, si a mis profes no les están pagando, en un tiempo no voy a tener más clases. Difícil respuesta. La pregunta fue que sentí. Sí, ¿cómo te sentiste? Bien. Sobre sentimientos, y la verdad que un poco frustrado, sí. O como me sentí angustiado un poco de decir, o sea, ni siquiera da de hablar la mitad de la clase, o en verdad yo tampoco es que lo planteaba 50 y 50 cortado, sino que decía de dar un tiempo y que excediera un tiempo que no fueran 5 minutos y después dar la clase. Por lo tanto, yo también dejaba abierto que me dijeran, bueno, profe, preferimos que sea por menos 25 minutos o media hora, pero algo a hablar.
Y sí, el no poder tener el lugar y que la gente no quiera por votación propia decir no te vamos a dar ese lugar a hablar fue un poco chocante. ¿Sí? Pero bueno, igual lo asumí como parte de una comisión que quizás estaba con otro proceso, tenía otras situaciones, tenía una lectura diferente a la que las otras comisiones que yo desconocía, porque muchas veces también pienso eso, ¿qué los llevó a eso? Capaz que fue una comisión posterior a las otras, no, porque fue una del medio, así que tampoco es algo que se vino pensando mucho, ¿no? Así que no sé en verdad, pero bueno, sí, fue raro. Bueno, me dijiste que te adheriste a los paros que hubo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón, digamos? Bueno, la principal razón es porque quiero ver de interpelar al estudiantado siempre con una visión no tan profesionalista. O sea, utilizo ese momento para en verdad como docente yo siento que tengo como dos responsabilidades siendo docente universitario. La responsabilidad de pedagógicamente darle las herramientas que me toca en la asignatura con los conocimientos que esa asignatura tiene que ser impartidos para que haya una utilización de los conocimientos para cuando un profesional luego sale, esos conocimientos estén en sus capacidades, que es una cuestión netamente profesionalista de decir que tenga este conocimiento y que lo sepa aplicar. Entonces yo soy profe de estadística, entonces tiene que salir sabiendo estadística en los conceptos que yo sé que mínimamente tiene que saber y yo tengo que lograr eso. Ese es mi objetivo en el aula principal y el más común. Pero del otro lado, estoy siendo parte de una sociedad y soy docente de la universidad. Y por ser docente de la universidad, creo que hay uno que es más importante que sepan estadística, que es que salgan buenas personas y que impartan una manera de ser profesional que impacte positivamente en la sociedad. Y a veces en la universidad eso se deja un poco de lado, esa discusión de qué profesional estoy siendo, porque yo puedo usar una herramienta bien o mal. Entonces, cómo uso esa herramienta y quién me hace ver si la estoy usando bien o mal es una cuestión más ética, una cuestión más de valores, que la universidad también es parte de darnos la discusión de esos valores. O sea, yo a veces uso ejemplos de objetivos de las personas y que los medios con los cuales llego a esos objetivos son también una cuestión política que muchas veces se deja de lado. Uno dice, no, por el objetivo de solucionar algo, yo no importa qué medio, y yo discuto un poco eso. Entonces, el ejemplo este es medio brusco, pero es bastante gráfico, y es que si tuviera el poder de resolver el hambre, como la problemática, yo podría decir que resuelvo el hambre matando a todos los que no pueden comer, y lo estoy resolviendo el hambre, pero es bajo una forma de hacerlo que no sería muy ética y de mucho valor, y podemos decir un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, lo que voy con esta segunda parte es que desde mi ser docente universitario busco que los profesionales que también salgan de la universidad se pregunten las cosas, sean críticos al momento de ver cómo usan las herramientas que usan, y sean críticas o críticos al momento de tomar decisiones profesionales, que también va para la vida, ¿no? Pero a mí me toca más desde el lado profesional. Y entonces es por eso que apunto mucho así a hablar de estas cuestiones en el aula, porque, digamos, transitar como estudiantes en el aula, en un momento en el que los profesores están sufriendo, y que a mí, como estudiante que estoy tomando clases, que después quizás sea docente, eso no me interpele, hay algo ahí que mínimamente habría que discutir. O por qué nosotros como docentes estamos viendo que ustedes sí se deberían asociar a nosotros y ver de defenderlo,
o que ustedes me apliquen y nos aclaren. O sea, de un lado hay algo que no está claro, o del lado de los profes o del lado de los estudiantes. Entonces, mínimamente, para que eso se resuelva, hablar, que exista la comunicación, era el primer obstáculo que yo veía que no se estaba sorteando. O sea, ni siquiera era entrar en una discusión, era hablar. Entonces, como docente, que profesionales de la universidad no puedan hablar, es un problema. Yo lo veo como un problema a resolver y como una de las cuestiones que tengo que pedagógicamente ver de dar herramientas para que se pueda solucionar. Así como me toca dar herramientas para que sepan hacer estadística, desde la parte más universitaria y profesional mía, también veo que en estos momentos es el poder dar herramientas para que exista la palabra, exista el diálogo y exista la resolución de problemas. Y por eso me meto en esto de sí dar paro, sí intentar hablar, sí motivar la palabra. Sí, porque hay algunos, te preguntaba esto, porque hay algunos profes, por ejemplo, que sí acompañan el paro, pero como que no se adhieren a la medida. Sí, lo que tienen los paros es que terminan siendo actualmente, por varios factores, definiciones finales individuales. Y es parte de la construcción que tenemos que hacer también como docentes, que esto de que uno sí habla, el otro hace otra actividad, uno sí da clase, el otro le recupera el otro. Bueno, esas cosas las venimos hablando porque está bueno que consensuemos que haya una cierta unidad. Pero sí, es verdad que hay profesores que toman otras posturas, y son discusiones que nos estamos dando dentro de profesores, porque así como ahora reciente estaba diciendo de lo que sucedía particularmente en las aulas en las que yo habito, con estudiantes, también por fuera de ahí hay otras discusiones, que es entre pares de profesionales, de docentes, entre auxiliares también, pero también con los profesores regulares, porque hay otras discusiones entre docentes y otras discusiones con los profesores regulares. Entonces, cuando surgen situaciones difíciles como estas, porque esta es una situación compleja y difícil para todo el mundo de diferente manera. Un profe o una profe que no está ganando lo suficiente para llevar sustento a su casa, pero por otro lado un estudiante que, porque los docentes no tienen ese poder de llevar el sustento, empiezan a tener un detrimento en que no tienen clases, pero hay un porqué. Toda esa complejidad de discusiones hace falta, como lo dije al principio, de que si uno simplifica todo y quiere en 2 segundos hablar y definir que algo es A o B, hablando 2 segundos, no se puede. Requiere de que todos estemos conscientes de la complejidad y que cada uno muestre su arista de cómo ve la situación. Y eso lleva tiempo, porque es como si fuesen muchas intercláusulas en las que constantemente estemos hablando entre docentes, estudiantes, no docentes, y ahí puede llegar a solucionarse un poco, zanjarse esta discrepancia que los estudiantes ven en profes, que unos profes no estén tomando y otros sí estén tomando. Tengo que también hacer una salvedad acá y decir una cuestión, que es que en todas las instituciones existen estructuras, no quiero decir violentas, pero que tienen una estructura bastante dura y firme, que a veces genera ciertas presiones sobre ciertas personas. Y entonces cuando un estudiante tiene un profe en el aula, no significa que no quiera adherir, a veces, ¿no? Puedes tener el profe que no quiera adherir, pero también puedes tener el profe que está en el aula, pero producto de otra situación. Entonces también complejizar eso, ¿no? También no pensar de que porque está en el aula es porque en verdad no quiere adherir. Y eso, cuando uno también va hablando, se va dando cuenta de que también existe, y ahí empieza todo como esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Se complejiza todo el panorama. ¿Y vos crees que la relación alumno-profesor está rota? Como que cada vez hay menos
menos interacción los profes con los estudiantes, como que cada vez hay menos comunicación. Sí, y en verdad, no digo entre solamente alumnos y profesores, socialmente está totalmente atomizada la sociedad y cada vez más, y desde la pandemia pegó un salto. Justo esta mañana estaba escuchando en la radio, digamos, una nota a una persona que estaba hablando sobre investigaciones que habla de los problemas en las niñeces, y todo lo que apunta es sacarle el celular casi hasta los 14 o 16 años, porque se está atomizando, digamos, se está generando una ansiedad, problemas muy grandes en las juventudes producto de esta atomización, y se está definiendo que viene por el lado ese. Entonces, en el caso de los estudiantes y los profes, más que antes, sí, también, digamos. Bueno, vos me contaste que te adheriste a los paros. Una medida que se dio fue no tomar la segunda mesa de examen del cuatrimestre impar de las materias. ¿Vos recibiste algún maltrato o insultos por parte de estudiantes al adherirte a esta medida? Personalmente, no. Se dio que mi asignatura a la que pertenezco, digamos, fue una decisión bastante unánime de tantos profesores regulares como de auxiliares. Tengo que decir la verdad, digamos, fueron los profes regulares los que definieron no se va a tomar esta segunda mesa. También producto de un gran diálogo que se fue dando entre auxiliares y regulares de esta asignatura a lo largo de todo el proceso de medidas de lucha que se venían dando, y una concientización de la problemática que puntualmente los profes de la materia estábamos diciendo en términos de lo que nos estaba pasando intrafamiliarmente, digamos, ¿no? Entonces, con esa toma de conciencia de lo mal que estábamos, se dio que particularmente fue unánime, y creo que a lo mejor eso impidió o no pareció que haya sido algo personal mío, por ejemplo, y por eso tampoco yo no recibí nada. No sé si los profes regulares habrán recibido algo, la verdad que ignoro, pero hablando en términos generales, sí se sabe que ha habido comunicaciones entre estudiantes y docentes increpando a docentes por su no toma segundo examen, a tal punto que, corriendo en una facultad y en la Facultad de Ciencias Exactas, hubo un gran problema porque se filtraron los teléfonos particulares, o sea, no solo los correos, sino que ahora se filtraron los teléfonos particulares de los profes y llamaban a que los estudiantados les escriban, o sea, se increpaba que sí se haga eso. Y entonces, digo, fuera de que yo no recibí, sé que es algo que se dio, y para mí es una lástima que esté ocurriendo y haya ocurrido eso en la facu, en la universidad. ¿Vos crees que eso es parte de la desinformación que hay? La toma de decisiones esa creo que va un poco más allá de una desinformación, digamos. Tiene que haber algún tipo de, bronca para llegar a hacer eso. Tan solo la desinformación no te da, para mí, esto es una opinión, el motivo necesario para tener esa capacidad de escribirle a un profesor e increparlo. O sea, tiene que ser una persona bastante decidida y con un pensamiento que te lleve a superar la barrera de escribirle a un profe en un número privado o mandarle un correo y, digamos, expresarle de mala manera la situación, ¿no? Creo que sí, y no quiero ir con estos extremos, a decir que todos los estudiantes que se manifestaron fueron de esa manera. Sí sé que un montón de estudiantes se manifestaron mucho más tranquilamente y no maltratando docentes, y esas manifestaciones sí son más entendibles, obviamente, pero tampoco es el canal el docente. Creo que hay un tema a evaluar, es por qué ven en culpables a los docentes. Los estudiantes, la pregunta es ¿por qué ven los estudiantes que los docentes están siendo los culpables?
esa es la pregunta que nos tenemos que hacer tanto docentes como los estudiantes mismos. ¿Por qué estamos viendo a los profes como culpables de esto? ¿Qué es lo que en realidad están haciendo mal y cuáles son sus argumentos para hacer esto que nos están haciendo y que nos están dañando? Entonces, yo, si alguien me pregunta, digo, bueno, si un estudiante supiera que yo estoy ganando la mitad que hace medio año y pudiendo tener acceso y hacer cuestiones de mi vida cotidiana a la mitad del poder adquisitivo de hace medio año, ¿no pensaría que yo a lo mejor me quejaría un poco de ese tema? Y digamos, y voy a un ejemplo bastante concreto. En Sao Paulo, cuando le bajaron un 5% a los docentes, fueron los estudiantes los que hicieron paro, porque sabían que detrás de que le bajen el sueldo a los docentes iban a tener una menor calidad docente y por lo tanto ellos iban a ver perjudicados. Y fueron ellos proactivamente los que fueron a hacer. Lo mismo pasó en Chile, digamos. Entonces, claramente hay una discusión que tenemos que dar de por qué en Córdoba no se ve así y se piensa que porque nosotros tomamos una acción somos los culpables de que hayan perdido la mesa o que no tengan clase. Hay una discusión ahí que nunca se dio, porque un argumento es son los únicos en Argentina entera que no tomaron el segundo examen, ¿no? Se dice eso, pero en las discusiones ya se había hecho un montón antes, y de las acciones transitorias que van quedando son las que siguen en los términos históricos de medidas de lucha. Entonces ya era algo que se veía que venía, y también los estudiantes y los gremios estudiantiles sabían que eso era lo que se venía. Que Córdoba lo haya tomado primero es porque a veces Córdoba va a la vanguardia en algunas cosas, en otras no, pero en esta fue la vanguardia, y ahora ya están empezando otras universidades también sumarse a eso. No es que quedamos solos y que es una medida loca, ¿no? Entonces esa situación es para tener en cuenta. Y nosotros como estudiantes, ¿qué te parece que podemos hacer para ayudar con toda esta situación? Hablar y escuchar, como las dos principales. Hablar porque también si no manifiestan sus dolores de una buena manera, si no expresan dónde sienten que se podría haber hecho algo diferente, y generar alternativas propositivas, que es lo que a lo mejor estamos necesitando, porque también si nosotros vamos por la no toma de un segundo examen, capaz que fue por una falencia de encontrar otras alternativas, y pudimos haber tenido otras alternativas si los estudiantes estaban comprometidos y nos daban esas otras alternativas y haber construido algo diferente. Pero bueno, fue una decisión que se dio, pudo haber sido errado o no, pero el hablar creo que va a generar canales el hablar y el escuchar, las dos cosas, son los canales necesarios para empezar a dar soluciones a los problemas que tenemos. Creo que esa sería como el core de lo que yo propondría como alternativa. Bueno, volviendo al tema de las discusiones y de las encuestas que tuviste con los alumnos en clase, ¿se tomaron acciones al respecto? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿O quedó en la nada, digamos, esas encuestas que se hicieron? Las encuestas, digamos, fueron en el momento mismo para ver si se hablaba o no se hablaba. Lo bueno es que de las discusiones que se generaron en todas las comisiones que sí se habló, quedó un consenso de la importancia de la situación. O sea, como que como resultado final de sí poder discutir eso en clase, hubo como un consenso ahí ya más generalizado de cómo había sido la votación, de que sí, había un problema. Posterior a eso, como el conflicto seguía escalando y como seguía habiendo paros activos y yo tenía que seguir en algún sentido dando un incremento y una puesta en valor de lo que ya se venía generando en las aulas de mis comisiones, lo que se dio fue ver de pasar a la acción concreta por parte del estudiantado, de decir, bueno,
Ya rompimos el hielo, ya empezamos a ver que sí hay un problema, entonces ahora como estudiantes con un profe, ¿qué haríamos como para llevar algo a la acción para ayudar en este conflicto? Entonces lo que salió fue que la falencia estaba en la comunicación, entonces ver de cómo era la mejor manera de comunicarle al estudiantado de la facu que estaba ese problema. Entonces se armaron varios grupos en los cuales se discutían ideas para poner afiches en la facu, y una, por ejemplo, que se concretó y que quedó muy bueno, es que si ustedes arrancan y entran por el edificio donde está la tabla periódica y suben por la escalera, a mano izquierda de esa escalera van a ver un afiche rojo. Ese afiche rojo planteaba un poco el detrimento del salario docente y marcaba como que necesitaba subir varios escalones, o sea, tener varios años de antigüedad para recién alcanzar la canasta básica. O sea, un docente con muchos años de antigüedad, o sea, mucha trayectoria de ser docente, recién con unos X años de antigüedad, que en ese momento creo que eran 15 y ahora deben ser como 20, podías alcanzar esa canasta básica. Bueno, ese llamado a la acción fue algo bueno, que hubo como cierre del ciclo de lo que yo pude hacer y pudimos, no digo yo, sino que trabajamos en las aulas con los estudiantes y las estudiantes, y fue algo que fue lindo porque hubo también otras discusiones, por ejemplo, de cuántos Fernet le alcanza para comprar a un profe, cuántos Fernet se podía comprar en el 2015, cuántos Fernet se puede comprar en el 2021 y cuántos Fernet se puede comprar ahora, y la verdad que las cuentas eran casi un tercio. Entonces había formas didácticas de manifestar y poder expresar comunicacionalmente, también de manera simple, pero un poco más correcta lo que estaba pasando. Y eso llama a la acción, también decantó en que algo que sí yo me sentí gratificado, que muchos estudiantes digamos vinieron a hablar conmigo y como que decían que querían seguir ayudando pero no sabían el cómo, bajo qué características lo hacían, y ya que se activen a decir, profe, ¿cómo hacemos tal cuestión? A mí ya me pareció que eso ya era ganancia, aunque después yo le pueda haber dado ciertos consejos y ellos han podido avanzar o no, que se hayan sentido motivados a la acción, ya eso ya para mí fue muy gratificante. ¿Y hubo otras propuestas por parte de ellos para hacer? Hubo muchas discusiones dada la situación, cómo resolver la situación de los profes, ¿no? O sea, cómo en algún sentido se daban bastantes discusiones de cómo los profes pueden hacer una plan de lucha en donde no impacte tanto a los estudiantes. Algunas discusiones iban por ahí, cómo se podía trabajar colaborativamente para que no impacte tanto a los estudiantes. Y después sí, todas las colaboraciones que se nombraban por parte de los estudiantes fueron muy variadas y todas en base a detectar esto, ¿no? Que no había en verdad, en el fondo, un conocimiento real de qué le estaba pasando a los profes, y también otro reconocimiento. No había un conocimiento profundo y real de qué es transitar la universidad, o sea, de cuáles son tus derechos, pero también obligaciones de pasar por la universidad. Y hasta se daba de no saber cómo es la estructura básica de la facu, que hay un consejo directivo, de que los estudiantes tienen voz en el consejo directivo y lo que significa poder tener voz en el consejo directivo y poder llevar a la acción desde la organización institucional con la voz de quienes están en el consejo directivo como estudiantes. Entonces había varios canales que se discutieron, algunos más por fuera con sus familias, otros más entre los pares y otros más desde usar la institución de alguna manera para llegar a la sociedad en términos generales. ¿Cómo pensás que puede terminar toda esta situación? Desde lo personal no tengo una respuesta directa, sino podría tan solo hacer un comentario sobre lo que estoy viendo de los tiempos que están sucediendo diferentes hechos. ¿Cuánto tiempo se está tomando en que pasen diferentes acciones? ¿Por qué digo esto? Porque particularmente
he tenido otra experiencia. Yo fui uno de los 500 que se llamaron afectados en el 2016, que fuimos un grupo de personas que habíamos ingresado doblemente recomendadas al CONICET, y después, por un recorte que hizo el presidente de ese momento, se dio que no ingresamos. Esas personas, al no ingresar, en todo el país se dieron tomas en las CCTs del país, y se dio una gran discusión y una gran organización que dio que en una semana se terminó organizando acá en el observatorio una reunión federal en donde se puso en discusión un montón de cosas respecto a la ciencia de la Argentina, en donde uno de los temas era qué estaba pasando específicamente con nosotros, que éramos un grupo de 500 personas que habíamos quedado por fuera del sistema por ese recorte. En ese momento fui delegado por Córdoba y pude participar de las reuniones que se daban en la mesa de negociación con el gobierno nacional, y recién se llegó a un acuerdo cuando hubo una toma del ministerio de varios días, y con esa toma se realizó un festival muy grande, multitudinario, como de más de 3.000, 4.000 personas en la explanada de lo que era el ministerio, armado casi de un día para el otro. Y bueno, el impacto de toda esa presión, que también generó una gran presión mediática porque se empezó a masificar a nivel nacional qué hacía gente del CONICET tomando un ministerio. Era como una cuestión que fue como un llamamiento a decir, che, bueno, si llegaron a esto, ¿por qué llegaron a esto, no? Recién ahí se dio que hubo un acuerdo, ¿no? En ese acuerdo se nos otorgó a quienes habíamos quedado fuera del CONICET un cargo para que fuéramos a alguna universidad con ese cargo a dar docencia, y también hicimos investigación con ese cargo full. En mi caso me llamaron de diferentes universidades, pero yo elegí quedarme acá en Córdoba. Y bueno, con esa experiencia, y ahora viendo lo que fue el recorte en ciencia y está haciendo el recorte en educación, y lo que están haciendo todos los recortes a niveles estatales, la verdad que lo que me llama la atención es que no se haya generado el mismo impacto de organización rápida. Se está dando todo el proceso mucho más lento, pero estoy viendo señales de que el proceso en sí va por los mismos caminos. Primero una organización, discusión, que la gente se vaya enterando y vayan generándose los lazos que van fortaleciendo a las personas afectadas para dar una defensa de lo que se siente que es la pérdida del salario o la pérdida de puestos de trabajo, como está pasando en muchos lugares que nos apenan, digamos. Por ejemplo, en el caso nuestro de Córdoba está el tema de los SRT. Y bueno, esa es la gran diferencia. Lo que veo es que posiblemente, ojalá haya buenos desenlaces, pero los tiempos están siendo más largos. Muchas gracias, Lucio. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Bueno, la verdad que más que agradecido, porque estos espacios son muy necesarios. El que se le pueda dar voz a diferentes personas para en sí volver a esto del inicio que decíamos, ¿no? Dejar de tomar las informaciones simplificadas, escuchar los relatos, ver las complejidades de las situaciones y poder armar con eso canales de diálogo también, ¿no? Porque la gente que a lo mejor me escuche puede entender algunas cosas, otras me las puede problematizar y, digamos, discutir conmigo, pero que ya haya una escucha y ustedes que den la voz para que las personas puedan ser escuchadas, creo que es un primer paso que se agradece mucho. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nuestras propuestas. Si te gustó este contenido y nuestras propuestas, podés apoyarnos o sumarte a nosotros.